Hemos llegado finalmente, con el favor de Dios, a esta última cuestión, 89, que queremos revisar. En esta cuestión, dividida en 8 artículos, Santo Tomás se va a preguntar por el modo que tiene el alma para conocer en estado de separación del cuerpo. Todas las cuestiones anteriores las ha empleado Santo Tomás para exponer los distintos modos en que se presenta el conocimiento cuando se trata de conocer las realidades materiales o las realidades anímicas o incluso las realidades superiores al alma misma, como los ángeles y como Dios. Pero en todos los casos siempre se ha tratado de modalidades de conocimiento en tanto el alma unida al cuerpo. En esta cuestión 89, Santo Tomás da un paso más adelante o más arriba y se pregunta por el modo de conocimiento que tendría el alma cuando se separa del cuerpo. O en palabras más sencillas, cómo conocemos, cómo se ejerce el acto intelectivo de conocimiento después de la muerte. Y lo primero que se va a preguntar Santo Tomás es si de hecho el alma en estado de separación puede conocer algo. Porque si la respuesta a esta pregunta inicial es negativa, de nada sirve la investigación de todo lo demás. Dice Santo Tomás que si la opinión de Platón fuera correcta y nuestro entendimiento tuviera como objeto las ideas que habitan supuestamente ese otro mundo de las ideas inteligibles, entonces, claro, en ese caso, la separación del alma y el cuerpo sería en últimas algo bueno, porque de esa manera el alma lograría por fin un estado más perfecto para ejercer el conocimiento, pues ya no tendría, por decirlo así, el estorbo del cuerpo y podría dedicarse ya libre a la contemplación de manera directa de las ideas eternas. Pero la dificultad que de inmediato surge con esta postura es que en ese caso la unión misma del alma con el cuerpo sería un mal para el alma, sería algo malo para el alma y más bien sería algo bueno para el cuerpo. Pero resulta que esto es absurdo, metafísicamente hablando, porque la unión de la materia y de la forma se hace teniendo como fin la generación de la forma, es decir, la unión de forma en materia se hace en vista del bien de la forma, no de la materia. Pero por otro lado, si decimos que la unión con el cuerpo es natural al alma y que entender por medio de imágenes abstraídas de la sensibilidad es lo que le corresponde por naturaleza, entonces parece que estamos obligados a decir que en el estado de separación nada podemos entender, porque no tendríamos en ese estado cuerpo y las imágenes son obtenidas a través de los sentidos que obviamente dependen de órganos corporales. De manera que estamos aquí ante una dificultad, ante dos extremos. Por un lado, la opinión de Platón, problemática, porque deja en un gran interrogante la misma unión del alma con el cuerpo. Y por otro lado, si defendemos que
el conocimiento abstractivo es natural al alma humana, pareciera que estamos obligados a decir que en estado de separación sin el cuerpo, es decir, sin los órganos de los sentidos, nada podríamos conocer. Tenemos aparentemente esta disyuntiva. Para responder a este asunto, Santo Tomás va a realizar, como es su costumbre, una distinción. Santo Tomás va a distinguir entre dos modos de ser del alma. Uno, que le es el modo natural, y es el estar unida al cuerpo, ser forma substancial del cuerpo. Y otro modo de ser, que no le es natural, y que consiste en su subsistencia separada del cuerpo. Recordará el amable visitante de este canal como hace ya algunos videos atrás hablábamos de la subsistencia del alma. Dice Santo Tomás: así pues, conforme a su modo de ser, cuando está unida al cuerpo, al alma le corresponde un modo de entender que consiste en referirse a las imágenes de los cuerpos que se encuentran en los órganos corpóreos. En cambio, separada del cuerpo, le compete un modo de entender semejante al de las demás sustancias separadas, consistente en una conversión hacia lo inteligible. De la cita. Tenemos entonces que, según Santo Tomás, mientras el alma está unida al cuerpo, es decir, mientras estamos aquí en este valle de lágrimas, está el alma en su modo natural de ser. El alma intelectiva aprehende su objeto por medio del recurso a las imágenes sensibles de las que abstrae la esencia, según ya hemos explicado. Pero en estado de separación le corresponde otro modo de ser y por tanto otro modo de obrar, que consistirá en dirigir su mirada directamente hacia los objetos inteligibles. Se plantea Santo Tomás aquí una duda que le permite desarrollar una idea bastante elevada y digna de toda una meditación espiritual. Dice que si entender de manera directa lo inteligible es más perfecto que entenderlo por abstracción, y si además la naturaleza parece ordenarse siempre a lo más conveniente, a lo mejor, se pregunta Santo Tomás, ¿por qué entonces no dispuso Dios las cosas de tal manera que el hombre pudiera ejercer su acto de conocimiento aprehendiendo de manera directa los inteligibles, los conceptos universales? Claro, hay dos modos de ser del alma, nos dice Santo Tomás. Uno, que le es su modo natural, unida al cuerpo, y en ese estado le corresponde por naturaleza conocer abstrayendo de las imágenes sensibles, para lo cual requiere el concurso de los órganos de los sentidos. Y otro modo, que es en estado de separación, en el cual dice Santo Tomás que la mirada del alma se dirige directamente hacia los inteligibles. Y dice entonces Santo Tomás que este segundo modo evidentemente parece más perfecto. La abstracción a la cual se ve obligada el alma en estado de unión con el cuerpo parece un rodeo que en el estado de separación no es necesario, puesto que lo inteligible se le presenta a la mirada de la inteligencia de manera directa. Este segundo modo sería entonces más perfecto. Se pregunta Santo Tomás, ¿por qué entonces Dios no hizo desde el inicio al hombre
capaz de esa contemplación de lo inteligible. ¿Y por qué? Lo dotó de una naturaleza que está obligada a dar ese rodeo abstractivo, por lo menos mientras deambulamos por este valle de lágrimas. Y va a responder Santo Tomás, elevando la mirada a las profundidades de la vida de Dios. Para responder a esto, Santo Tomás va a dirigir su mirada a la vida de Dios, a lo que ocurre en la intimidad de Dios. Y nos dice Santo Tomás que las criaturas intelectuales derivan su facultad, su luz intelectual de la luz divina. Es la famosa doctrina de Santo Tomás de la participación. El entendimiento, la luz intelectual de cada hombre es participación del intelecto divino. Y esto de tal manera que todo entendimiento es participación de la luz, que es Dios. Pero resulta que en Dios, que es acto puro, esa luz es una, simple, con la simplicidad de lo perfecto. Y mediante un solo acto de contemplación de su esencia, aprehende todo y lo expresa todo en un verbo también eterno, que es el Hijo, el verbo eterno, la palabra. Por otro lado, los ángeles, descendiendo en la escala de los seres más abajo que Dios, son criaturas también intelectuales, también inmateriales, pero ya no tienen ni la perfección ni la simplicidad de Dios, acto puro. Aunque su entendimiento es mucho más perfecto que el del hombre, es mucho menos perfecto que el divino. El ángel conoce las cosas por medio de la visión directa de especies inteligibles, pero no las abstrae de lo sensible como el hombre, sino que le son dadas por Dios, le son infundidas por Dios al momento mismo de la creación de cada ángel. Son las especies inteligibles, por decirlo así, transparentes a su mirada mediante su propia esencia, y lo demás lo conocen mediante algunas especies inteligibles de mucha universalidad. Finalmente, en esa escala donde está Dios, luego los ángeles, está el hombre, última de las criaturas en la escala de lo intelectual. Su entendimiento, el entendimiento del hombre, debe tomar su objeto propio por abstracción a partir de lo sensible, de manera que solo trabajosamente, arduamente conoce, por medio de muchas especies de menor potencia inteligible, por decirlo así, en comparación con los ángeles. Entonces, luego de describirnos este panorama sublime, nos dice Santo Tomás que estar unida al cuerpo es, a fin de cuentas, un bien para el alma, contrario a lo que proponían los platónicos. ¿Por qué? Porque de esa manera puede el alma tener acceso a su objeto propio, a su objeto adecuado, al objeto que se adecua a la potencia de su luz intelectual, ya que si al hombre le fueran ofrecidas las especies inteligibles por medio de las cuales conoce el ángel, entonces no podría el hombre aprehenderlas por defecto de su potencia intelectual. Sería, por decirlo así, demasiada inteligibilidad, demasiada luz para su intelecto. Como si a una persona sin ninguna formación académica se le intentan explicar los conceptos de la física cuántica, por ejemplo. Por más que oiga la explicación, lo más seguro es que no la va a entender, no la va a poder aprovechar, y la mayor parte
será para esa persona un total misterio. Así, el entendimiento del hombre, si tuviera acceso a las especies inteligibles por medio de las cuales el ángel conoce. De manera pues, finalmente, que estar unida al cuerpo es para el alma un bien, puesto que le da la oportunidad de estar en contacto con su objeto, que es la esencia de lo material, por medio de las cuales se eleva al conocimiento de lo inmaterial, aunque no con la hondura y con la penetración del ángel, ni de Dios, por supuesto.